Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Resurrección Solitaria. Continuando con la historia, nos encontramos en un restaurante de carne de res, donde el prota y su hermana se encontraban comiendo en ese momento. La chica le dijo al prota que era impresionante, pues un desempleado universitario que solía ser un parásito ahora estaba comprando carne de res con frecuencia. Parece que había tenido éxito su gran hermano. El prota, mientras preparaba la comida, le dijo a su hermana que para qué iba a utilizar el dinero que ganaba entonces. Además, lo que ella come es simplemente lo que queda. La chica le pidió al prota que le diera para que ella lo cocinara, a lo que el prota le dijo que entonces estaba bien. El prota también le preguntó a su hermana si acaso ella había ido al hospital, preguntando que cómo se encontraba su madre. La hermana respondió afirmando que estaba bien, al parecer eso era lo que le había dicho el médico y puede que despierte pronto. El prota le dijo a su hermana que era un alivio, aún así la hermana le preguntó si acaso acababa de sonreír. La chica le dijo que se alegraba verlo sonreír después de tanto tiempo, ya que últimamente no encajaba en el papel de sombrío y serio. El prota con una sonrisa locochona le preguntaba a su hermana qué tonterías estaba diciendo, pues ¿no la ha visto cuando sonríe? La hermana le dijo que no se refería a esas sonrisas de criminal, pero en ese momento el prota sintió un fuerte dolor en su estómago. El prota se levantó de inmediato afirmando que iba a ir al baño un momento. Su hermana le preguntó si acaso lo iba a hacer ahora, ya que la carne estaba lista. El prota le dijo que ella ya sabe, en las mazmorras es incómodo hacer del baño. La chica enojada le dijo al prota que en el restaurante tenía que cuidar sus palabras, además tenía que regresar pronto. Un rato después, el prota en el baño estaba lavando sus manos. Afirmaba con tranquilidad que había hecho 2 días de trabajo en esa sesión, aunque en ese momento terminó observando a alguien que estaba hablando con su hermana. El prota rápidamente preguntó qué era eso, mientras veía cómo su hermana le señalaba a la persona dónde estaba este. Aquel hombre terminaba saludando al prota con respeto para luego terminar retirándose de aquel sitio. El prota le preguntaba a su hermana si acaso la habían emboscado o algo así, de forma juguetona. La chica le preguntó qué era lo que estaba diciendo. ¿Acaso él no conoce a esa persona? El prota le preguntó que a qué se refería con él. La hermana le dijo al prota que esa persona le pidió que le entregara esa nota. Al ver la carta, el prota le dijo que si la conociera porque habría vuelto de inmediato después de verlo, y más bien podría haber venido a saludarlo en persona, pero en ese momento algo llamó la atención del prota, el contenido de la carta. En la carta se encontraban saludando al prota afirmando que le escribían para saber cómo se encontraba, de parte del líder del gremio Byte, Hyun Hee-jung. Y además en la parte de abajo estaba escrito su número de teléfono. Un rato después, de regreso al departamento, la hermana le dijo al prota que debieron de haber pasado por la tienda de conveniencia en el camino, preguntándole si acaso no quería tomar una cerveza enlatada más. El prota le respondió que no, ya casi estaba bien. La chica le dijo al prota que bueno, entonces te compraría una más y bebería ella sola. El prota le dijo a su hermana que estaba bien, pidiéndole que se quedara allí, ya que él se encargaría de traérsela, a lo que la hermana le preguntó qué era lo que estaba pasando. Un rato después, el prota terminó saliendo de la tienda de conveniencia encontrándose en la calle completamente solo. Mientras caminaba pensaba que esos malditos de Byte que era lo que estaban tramando. ¿Y cómo se atreven a tocar a su familia sin modales? Quizás tal vez deba de dejar de ir a las mazmorras y quedarse en casa por un tiempo. Aún así, ¿qué podría hacer con la empresa en la que estaba su hermana? Aunque no cree que vaya a hacer algo de inmediato, pero aún así la situación le preocupaba. En ese momento el celular del prota comenzaba a sonar, era una llamada de su padre. El chico le respondió y el hombre le preguntó si acaso estaba en casa. El prota le dijo que no, ya que había salido un momento. Fue entonces cuando su padre le dijo que su madre acababa de despertar. El prota le preguntó si acaso hablaba en serio, preguntando que cómo se encontraba y preguntando si acaso estaba bien. El padre le dijo que aún tenían que esperar, pero decían que estaba bien. El prota respiró aliviado. Aún así, su padre le dijo que un amigo suyo había llegado a visitarlo hace un rato. Confundido, el prota le preguntó que a qué se refería, pues quién era, ya que no debe de haber nadie que sepa lo que había ocurrido con su madre. Su padre le dijo que se trataba de Hyun Hee-jung. Y además, esta persona le había mandado un recado diciéndole que le enviaba saludos. El padre le preguntaba si acaso era un amigo del barrio. Además, le pareció ser una cara nueva. El prota, al escuchar aquel nombre, no pudo contener su ira. Y al día siguiente nos encontramos en la escuela de capacitación para habilidades especiales. Allí observamos a 2 chicas las cuales se encontraban hablando tranquilamente. Pero mientras caminaban por allí con tranquilidad, una persona les terminó dando los buenos días. Aquella chica era Shin Seok. La chica que había comprado algunas bebidas le dijo a sus compañeras que tomaran un café o algo. Una de las chicas le dijo que no era necesario que hiciera algo como eso, aún así se lo agradecía demasiado. La recién llegada le dijo que no había problema y lo hacía porque le gustaba.
Además, saludándolas con respeto, terminó retirándose. Una de las chicas preguntaba por qué ella siempre llevaba una armadura, la otra le dijo que era un poco peculiar, aún así es una buena persona. Y además, en cada grupo siempre hay alguien peculiar, al nivel de Seonja es un ángel, por supuesto. Su compañera le dijo que hablando de personas peculiares, ella también tenía mucho que decir, a lo que la chica nerviosa le dijo que sobre ese tema, pues bueno, ¿qué le podía decir? Había sido el peor grupo de todos, durante los combates habían roto las manos de sus oponentes, y cuando se registraban alguien extraño terminaba amenazando. La chica que había atendido al prota comenzaba a decir que todavía lo podía ver en sus sueños, y esa persona parecía un orco guerrero, aunque justo en ese momento algo terminó llamándole la atención. La chica observó de reojo y terminó encontrándose con la cara del prota. Lentamente se dio cuenta de que la expresión del prota se hacía cada vez más ruda. La chica no se lo podía creer, era aquella persona. Ambas chicas ahora se encontraban sujetándose mientras gritaban pensando que los iba a atacar. El prota se acercó intentando llamar la atención de las chicas, las encargadas en este caso, pero ambas comenzaron a gritar que iban a llamar a la policía si se acercaba más. El prota continuaba intentando hablar con ellas, pero las chicas comenzando a llorar habían llamado a la policía. Fue entonces cuando unas palabras del prota terminaron calmando la situación. El prota había preguntado por Kim Ji-hyun, preguntando que en dónde estaba Kim Ji-hyun. Además, estaba susurrando que para proteger a su familia necesitaba a esa persona. Ambas chicas no comprendían de qué se trataba, pero aún así la chica que había atendido al prota lo pudo notar en sus palabras. Fue entonces cuando la chica le explicó al prota que ese instructor era un instructor de servicio temporal, así que no estaba allí en ese momento. Cambiando de escena nos encontramos en un gran edificio, en la sala de reuniones para ser más específicos. Allí, Kim se encontraba dando una conferencia, explicando que basándose en el informe se esperaba que el nivel de los calabozos que aparecían aumentaba gradualmente. Por lo tanto, es crucial asegurar a personas capacitadas, pero en ese momento alguien terminó tocando la puerta. Kim se acercó y le explicó a la persona de afuera que estaba en una reunión en curso, así que será más tarde. Pero el chico llamándole la atención le dijo que en el vestíbulo había un monstruo causando caos, y parece que lo conoce. Kim preguntaba que a qué se refería. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en la recepción, donde Kim se encontraba atendiendo al prota. Kim le dijo al prota que aunque se verían pronto no esperaba que su reunión fuese de esa manera, preguntándole al prota qué lo traía por allí. El prota le dijo que quería contratar al señor Kim In-jung. El chico le preguntó al prota si acaso iba a ir directo al grano, mencionando que bueno, eso estaba bien, pero ¿podía preguntar los detalles? El prota le dijo que una organización llamada Gremio Byte estaba utilizando a su familia como cebo para provocarlo, así que necesitaba a alguien que protegiera a su familia mientras destruía a esos tipos. Al escucharlo, el chico le dijo al prota que qué demonios era lo que estaba haciendo, para qué necesitaba protección. Además, el Gremio Byte conocían bien la fama que tenían, pero sin una razón concreta no podían hacer mucho al respecto. El prota le dijo que sí que planeaba destrozarlos, preguntando si acaso no era un ganar-ganar. El chico le dijo al prota que seguía siendo tan directo como siempre. Pero, ¿por qué lo había buscado a él? Ya que no parece que lo haya escogido porque pertenezca a Dangun. El prota le dijo que era porque de todos los hábiles que conocía, él era el más fuerte. El chico le dijo que si era por esa razón, ¿acaso no estaba también Yu Seong? El prota le preguntó si acaso de verdad le estaba diciendo que confiara en la familia de esa persona. Además, ni siquiera tenía su número. El prota le dijo que tan solo sería una semana, solamente le pedía que protegiera a su familia durante una semana, además le pagaría muy bien. El chico le respondió al prota que no era por presumir, pero ya ganaba bastante dinero, probablemente mucho más de lo que el prota se puede imaginar, y además tenía un puesto de sublíder en Dangun, así que, si quería moverlo, le pedía al prota que por lo menos ofreciera algo más que dinero. El prota se encontró confundido por estas palabras, algo más que dinero, comprendiéndolo inmediatamente, preguntándole si acaso estaba deseando su cuerpo. Quien le preguntaba al prota si acaso de verdad había venido a negociar con solamente eso en mente. Afirmaba que si seguían hablando entonces le iba a dar un ataque, así que lo haría él mismo, le haría una propuesta primero. Aunque llamarlo propuesta quizás sea demasiado formal. El chico le dijo al prota que cuando todo se terminara le gustaría que conociera a su maestro de gremio, y necesitaba su aprobación, pero si aceptaba esa condición el gremio probablemente lo ayudaría a nivel oficial. Un tiempo después, el chico le dijo al prota que había asignado a 5 guardias alrededor del hospital donde estaba internada su familia, y también había colocado 5 guardias en la empresa de su hermana. Por supuesto, todo esto con una excusa bastante adecuada. El prota le dijo que al parecer no se andaba con rodeos. Quien le dijo al prota que era mejor hacer las cosas bien desde el principio. Sin embargo, ¿acaso estaba seguro que podría manejar todo eso por sí solo? Ya que en ese momento ellos se encuentran literalmente a una cuadra del Gremio Byte. El chico comenzaba a decirle al prota que el Gremio Byte era bastante grande. El prota, observando la entrada, comenzaba a decir que en comparación con el edificio de su gremio no parece tan impresionante.
quien le dijo al prota que el tamaño de un gremio no se mide por la magnitud de su oficina, y especialmente el número de mazmorras que poseen es anormal, por lo que era seguro decir que poseen algún respaldo poderoso, pero el prota pensando en ello ni siquiera le dio demasiada importancia. El chico también le dijo al prota que además le había comentado que el mismo día que recibió la nota se puso en contacto con ellos acordando una reunión. El prota afirmaba que estaba seguro de que habían reunido todas sus fuerzas disponibles, y atacarles por sorpresa era una opción, pero en aquel momento el prota no tuvo más remedio que aceptar, ya que la seguridad de su familia es lo primero, y al menos había conseguido tiempo suficiente para reclutarlo a él. Además, el prota terminó entregándole algo a Jung, pidiéndole que lo tomara. El chico le preguntó al prota que por qué le estaba dando eso. El prota le dijo que estacionara su coche en su casa. Y Jun le preguntó al prota si acaso estaba pensando, pero el prota le dijo que no era lo que creía, así que no tenía que sacar conclusiones apresuradas, ya que no podía explicarlo en detalle, pero mañana volvería con vida sin ningún tipo de rasguño. El prota le dijo al chico que entonces se iba a retirar sin más. Un rato después nos encontramos en el interior del gremio Byte, donde el líder del gremio terminó dándole la bienvenida al prota, afirmando que lo estaban esperando. El prota, al verse completamente rodeado, dijo que era bastante gente para recibirlo, preguntando si acaso eso es un desafío. El líder del gremio le pidió al prota que por favor no dijera algo como eso, pues como ahora forma parte de la familia del gremio Byte, todos habían salido para darle la bienvenida. Además, a partir de ahora mismo eran, pero el prota rápidamente comenzaba a enojarse, preguntando si acaso de verdad con su familia. Y le preguntó directamente si acaso sabía lo que pasaba si leía familia al revés. La traducción en coreano cambiando el orden de las sílabas es literalmente hijo de puta. El prota en ese momento activó su habilidad Rugido del León de la Ira. Rápidamente activó la explosión de poder mágico, e inmediatamente le impactó contra el suelo. Una gran nube de polvo se alzó en aquel edificio. La mayoría de las personas no podían comprender qué era lo que estaba pasando. Además, ese tipo qué demonios era lo que estaba haciendo. El suelo fue completamente destruido, mientras que el líder del gremio se burlaba del prota, preguntándole si acaso de verdad cree que el suelo va a derrumbarse así como así. El hombre le explicaba al prota que habían vigas de acero en el suelo. El prota, sacando una de sus espadas, le dijo que lo sabía perfectamente. En ese momento, con su espada en mano, terminó activando la fuerza del gigante y la técnica secreta de Wayne, realizando así la habilidad Corte en dos, cortando las vigas del suelo en ese momento y comenzando a colapsar junto con todos los demás miembros del gremio que se encontraban cerca de él. Aunque algunos pudieron retroceder, otros ni siquiera lo pudieron hacer, colapsando en ese momento. De entre los escombros, el prota había salido como si nada, afirmando que no estaba mal el efecto, refiriéndose a la habilidad pasiva que había obtenido, Corazón de Entria. Recrea el exoesqueleto de Entria y es una habilidad que al activarlo endurece la piel. A su momento dije que era una habilidad pasiva, pero es una habilidad de activación. En eso alguien terminó llamando la atención del prota. El líder del gremio había descendido como si nada. Le dijo al prota que debía de pensarlo racionalmente, ya que aún no es tarde, además podían ser buenos socios. El prota le preguntó que a qué se refería con todo eso, tenía que dejar esas tonterías ya que ya había cruzado la línea. El líder del gremio le preguntaba al prota si acaso se refería al haber ido tras su familia, si era por eso se disculpaba. Pero tenía que pensarlo bien, ya que si ellos unían sus fuerzas sería posible derrocar a Dangun, y podrían acabar con la arrogancia de Han Se-young, que se siente importante como si realmente fuera algo. Le preguntaba al prota si acaso entendía el peso de lo que estaba diciendo. El prota le dijo que hablaba demasiado, llamándolo maldito. El hombre también le dijo al prota que en ese edificio hay más de 200 miembros del gremio, y si lo estimaba a un nivel nacional, ese número se duplicaría. Lo único que les faltaba es una cosa: el rostro del gremio, un luchador absoluto que lidere a sus miembros. Y con eso el gremio Byte no solamente conquistaría Corea, sino que el mundo entero, pero el prota lo mandó a callar de inmediato, escupiéndole en la cara. Por primera vez el líder del gremio se mantuvo completamente en silencio. El prota le dijo que pensaba que estaba viendo la presentación de un niño de primaria, llamándolo imbécil, preguntándole si acaso no sería mejor que soñara con ser youtuber. El líder del gremio rápidamente terminó retirándose parte de la saliva que le había caído en el rostro, y comenzando a temblar le dijo al prota que lo sabía, pues un plebeyo como él nunca entendería su grandiosa ambición, mostrándose finalmente enojado. Al escucharle, el prota intentó contener su risa por todos los medios posibles, y les preguntaba a los que estaban en la parte de arriba si acaso lo habían escuchado. Lo había llamado plebeyo. El prota le dijo que era una excelente selección de palabras para el siglo XXI, y además que era él, algo así como un líder de una pandilla de matones o algo parecido. El líder del gremio estaba realmente enojado, llamando al prota miserable, mencionándole que entonces iban a ver cuánto más podía seguir hablando, ordenándole a sus hombres que atacaran inmediatamente. Todos aquellos que podían realizar ataques a largo alcance terminaron lanzando sus ataques hacia el prota en ese momento, pero el prota rápidamente activó su habilidad Rugido del León Enfurecido. Esto fue más que suficiente para anular la mayoría de los ataques y efectos negativos que se habían arrojado sobre el prota.
El anillo de la mente fuerte resistía los estados alterados, y todos los enemigos vistos habían sido reducidos en estadísticas y moral. El líder del gremio, observando a sus subordinados, comenzaba a llamarlos a todos idiotas. Gritaba que no tenían que someterlo, tenían que matarlo, había dicho que tenían que tirar a matar. Ahora los ataques eran completamente diferentes. El hombre mencionaba que eso era perfecto, incluso el prota también lo hizo. El prota dijo que probablemente eso funcione bien contra la magia, utilizando la protección de Entria en ese momento. La explosión se hizo presente rápidamente, y los que atacaban cuerpo a cuerpo rápidamente comenzaron a acortar la distancia, lanzándose al sitio en el que se encontraba el prota. Pero en eso, cuando todos comenzaron a acercarse, los movimientos de la espada del prota comenzó a cortar a todos ellos uno por uno. El líder del gremio, observando lo que estaba haciendo el prota, no se lo podía creer. El prota, tomando una gran bocanada de aire, gritaba que quería más, mientras que todo el edificio se encontraba explotando. Para la tarde de ese mismo día, la mayor parte del edificio había sido destruido, y hablo de las ventanas y los ventanales de cristal, ya que aunque la estructura se mantuviese intacta, en el interior todo era un campo de batalla y caos. En el suelo había múltiples personas derrotadas e incluso algunos cuantos habían perdido la vida, pero el prota todavía se mantenía de pie. El líder del gremio y los demás se encontraban ahora verdaderamente sorprendidos por lo que estaban viendo. El líder del gremio incluso le preguntaba al prota si acaso estaba bien, pues con eso ya era un asesino como ellos. Comenzó a decirle al prota que eran la misma clase de calaña, pero el prota le dijo que era un montón de mierda, pues si intentaba provocar su culpa sería mejor que lo dejara a un lado, ya que si planeaba hundir a alguien debería de haber estado preparado para lo mismo. Enojado, el hombre le dijo al prota que un tipo que va a morir pronto fingiendo estar tranquilo, y aunque se encontrara disimulándolo podía ver que se encontraba exhausto. Justo en ese momento unos tentáculos comenzaron a salir debajo de la tierra donde se encontraba el prota. Mientras envolvían su cuerpo, alguien se lanzó a atacar al prota por la espalda, pero este dijo que era un completo idiota, pues eso no era nada. En ese momento, aquella persona que se encontraba detrás del prota terminó atravesándolo con su espada. El prota, mientras perdía el conocimiento, pensaba que ya estaba acabado. Aún así, había resistido bastante tiempo. El líder del gremio comenzaba a decir que habían hecho un buen trabajo, llamando la atención del sublíder del gremio. Además, él se encargaría del final, así que ya podía retirarse. El hombre le respondió al maestro del gremio que por supuesto. El líder del gremio comenzó a decir que el hecho de que haya aguantado tanto con semejantes heridas mostraba una gran fortaleza, tanto que le gustaría cambiarlo por todas las basuras que tenía allí mismo. Aún así le dijo al prota que una bestia sin control es peor que nada. Le preguntó directamente al prota si acaso tenía algo que decir antes del final. El prota le dijo que en toda su sopa siempre hay pelos. Enojado, el hombre le dijo al prota que lo podía entender, así que quería seguir sufriendo hasta el final entonces. Colocó su mano en la cabeza del prota e inmediatamente le hizo sentir un dolor indescriptible, ya que todo el cuerpo del prota comenzó a incinerarse en ese momento. El líder del gremio, dejándolo quemarse vivo, comenzaba a retirarse mientras se fumaba un cigarrillo. Y sí, sus poderes tenían que ver con el fuego. El líder del gremio preguntaba que cuál era la situación. Uno de sus subordinados afirmaba que ya había más de 30 muertos, y al menos 50 heridos de gravedad. El hombre se encontraba quejándose afirmando que solamente habían pérdidas. Y todo eso tan solo por una única persona. Aún así afirmaba que ya tenían que detenerse y tenía que recoger el equipo que él había dejado, ya que parecía bastante bueno, al menos tenían que cubrir algo de las pérdidas. Pero el subordinado terminó llamando la atención del maestro del gremio, afirmando que el cadáver del tipo había desaparecido. Para la noche al día siguiente, el prota había resucitado y su nivel había bajado en 1. Además, sus estadísticas estaban reducidas a la mitad durante 24 horas. El prota terminó saliendo de su habitación y su hermana, que se encontraba en la sala, estaba tranquilamente esperando. La chica le dijo al prota que pensaba que eso ya no iba a pasar últimamente. La hermana le preguntaba que hace cuánto tiempo no moría, además lo veía salir de ese sitio. El prota le dijo que tenía hambre, preguntando si acaso no había nada en casa. En eso la hermana regañó al prota porque había salido de la habitación con zapatos, pidiéndole que se los quitara por favor. La hermana también le recordaba que cuando resucitara tenía que quitarse la armadura primero. Además tenía que limpiarlo él mismo. El prota le dijo que estaba bien disculpándose con su hermana. Y además, la chica le pidió al prota que también lavara las sábanas. 2 días después nos encontramos en un área que estaba siendo clausurada, el calabozo del gremio Bait, Cañón de Keika. Uno de los chicos comenzaba a decir que eso era aburrido, pues ¿por qué no venía nadie en esos días? Su compañero le dijo que había escuchado que los rumores de su gremio se habían esparcido por todo el radar. El chico comenzaba a decir que eran unos malditos cobardes, pues como si perder un poco de equipo fuera la gran cosa. Su compañero le dijo al chico que ellos hasta arrancan vidas, pero entonces el que se estaba rascando la oreja se dio cuenta de algo, alguien se estaba acercando. Aquella persona encapuchada venía caminando directamente hacia ellos.
Al quedarse de pie delante de los dos chicos, estos se miraron fijamente y preguntaban quién demonios era ese loco. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer un poco más esta comunidad. Recuerden, mi nombre es Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.